Hola, mi nombre es Alexa Paraschides, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California y estoy estudiando biología. En este video vamos a hablar sobre los coloides y por qué comprenderlos es importante para comprender los procesos biológicos. Son soluciones no verdaderas. A pesar de esto, comparten muchas características con las soluciones verdaderas. Son dispersiones homogéneas, mezclas de minúsculas partículas insolubles, las cuales se encuentran en una fase dispersa que puede ser como el soluto de una solución verdadera. Este se distribuye de manera suspendida en un medio dispersante que también actúa como un solvente en una solución verdadera. Y también se le conoce como fase continua. Esta interacción entre la fase dispersa y la fase dispersante es lo que diferencia a las soluciones de los coloides. Las partículas de ambas fases pueden ser líquida, sólida o gaseosa, pero no podemos encontrar a los coloides en el estado gaseoso. Se observan en espumas o aerosoles. Para que se pueda formar un coloide, se emplean los siguientes métodos. El primero es por dispersión. Consiste en reducir de tamaño pedazos grandes del material batido y la agitación se emplea para formar emulsiones y espumas. Un ejemplo de estos es la mayonesa y la crema batida. El almidón, el pegamento y la gelatina se disgregan simultáneamente en partículas coloidales cuando se colocan en el agua. Calentando y agitando se acelera el proceso. Segundo, la condensación. Un ejemplo de esto es la formación de niebla y las nubes. Son los mejores ejemplos de condensación que podemos observar en la naturaleza. También la formación de sustancias insolubles a partir de soluciones. La formación que se hace al ver el humo negro es la forma coloidal del carbón y se emplea para fabricar la tinta de imprenta. Los coloides se encuentran presentes en la naturaleza y de forma sintética. Todos los tejidos vivos son coloidales. El suelo está constituido en mayor parte por una materia coloidal. Muchos de los alimentos que ingerimos son coloides. Un ejemplo de esto es el queso, la mantequilla, las jaleas, la mayonesa, la crema batida y la leche. En la industria podemos observar los cauchos, plásticos, pinturas, lacas y barnices. La fabricación de cerámica, plásticos, textiles, papel, películas fotográficas, tintas, cementos, gomas, lubricantes, jabones, insecticidas y detergentes. También en procesos como el blanqueo, la purificación y la flotación de minerales. Todos estos dependen de la absorción en la superficie de la materia coloidal. Su comportamiento está determinado por sus propiedades cinéticas, eléctricas, ópticas y superficiales. Los coloides son mezclas que se encuentran entre las soluciones verdaderas y las suspensiones. Esto tiene que ver con el tamaño de las partículas de cada una. El tamaño de las partículas de las soluciones verdaderas es de 0.1 a 1 nanómetro. El de las suspensiones es de 1000 nanómetros o más. Entonces, el tamaño de los coloides los deja en un intermedio con un tamaño de 1 nanómetro a 1000 nanómetros o 1 micrómetro. La fase dispersante de los coloides cuenta con partículas de cierto tamaño que hacen que éstas no se sedimenten, como es el caso de las suspensiones, donde sí se sedimentan las partículas.
Estas mismas partículas le dan una apariencia turbia a la mezcla, la cual hace que los coloides dispersen la luz. Esto es el efecto de Tyndall, en el cual las partículas coloidales son visibles a la luz. Así podemos distinguir una solución verdadera de un coloide. Las partículas coloidales cuentan con un movimiento vibratorio al azar en todas direcciones. Este es el movimiento browniano. Gracias a este movimiento, las partículas no se sedimentan y mantienen homogeneidad y estabilidad de las suspensiones coloidales. Cuando dos fases de diferente composición química están en contacto, entre ellas se establece una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial va acompañada de una separación de carga. Un lado de la interfaz se carga positivamente y la otra negativamente. Como tal, ese es el caso de las soluciones coloidales. El origen de la carga eléctrica de la micela puede encontrarse en que las micelas, debido a su enorme superficie, absorben algunos iones existentes en la solución, a lo que, al unirse a la partícula coloidal, le comunican su carga, en cuyo caso los iones de signo opuesto que quedan en exceso rodean a las micelas, formando de este modo una doble capa electrónica. Entonces, algunas micelas, al entrar en solución, se disocian separando un ion de carga positiva o negativa, mientras el resto queda cargado de electricidad y convertido en un electrolito coloidal. El campo eléctrico producido por esta carga atrae iones de signo opuesto del medio, los cuales forman una fina capa compacta cerca de la superficie de la partícula, rodeada a su vez por una más gruesa denominada capa difusa. Se pueden clasificar en hidrofóbicos e hidrofílicos. Los coloides hidrofílicos tienen partículas parcialmente más grandes y tienen afinidad por el agua. Cuentan con una adaptabilidad la cual les permite adaptarse al medio en el que se encuentren. Así, la parte hidrofílica de los coloides puede interactuar con el medio a pesar de su parte hidrofóbica. Un ejemplo de estos coloides son las proteínas, enzimas y algunos anticuerpos. La mayoría están compuestos por nitrógeno y cuentan con grupos con oxígeno y son reversibles. Los coloides hidrofóbicos requieren de una sustancia que los estabilice, esto para que no se separen y puedan formar coágulos. También generan una repulsión por el agua. Estos coloides se pueden estabilizar por adsorción, o sea, las moléculas, iones o solutos se mantienen siempre sobre la superficie, para así darle estabilidad al coloide y permitirle interactuar con el medio. Un ejemplo de estos coloides son las sustancias emulsificantes como el jabón. La estabilidad de este tipo de coloides depende de la carga eléctrica de sus micelas, las cuales son de un mismo signo y se mantienen en solución por repulsión continua. Este tipo de coloides no es reversible, como lo vimos en el caso de los coloides hidrofílicos. En este cuadro se muestran los distintos tipos de coloides que existen en el universo. Estos se encuentran en dos fases que pueden estar en cualquier estado de la materia, ya sea líquido, sólido o gaseoso. Un ejemplo de la vida cotidiana es la pintura que utilizamos para pintar casas, pintar al óleo, etc. Esta está compuesta de una fase dispersora en estado líquido y una fase dispersa en sólido. Se le conoce como sol líquido. Otro ejemplo es la esmeralda, la cual está compuesta por una fase dispersora en estado sólido y una fase dispersa en estado sólido también. Se le puede conocer como sol sólido y se encuentran también algunas piedras preciosas, los diamantes negros, el rubí, el topacio, entre otros. Otro ejemplo es uno con el que estaremos muy familiarizados. Muchos virus se encuentran de manera de aerosoles sólidos en el ambiente. Ese es el caso del coronavirus, el cual se encuentra en una fase dispersora en estado gaseoso y una fase dispersa
en estado sólido. Así también podemos encontrar humo y polvos. Los coloides no deberían de considerarse una simple mezcla química, más bien corresponden a estados en los que la materia está asociada por una fuerza física de manera natural o artificial. Forman parte elemental de la vida y por eso es importante conocerlos y entenderlos. Los coloides están presentes en las células de los seres vivos, por ejemplo en el citoplasma y en el núcleo, y los podemos encontrar en forma de geles o soles, además de las proteínas y las enzimas que se encargan de procesos sumamente complejos en los organismos de los seres vivos. La vida es una expresión pura de la presencia de los coloides en el mundo. Los coloides forman parte de mecanismos de transporte tales como hidrogeles, microemulsiones, liposomas, micelas, nanopartículas y nanocristales. Son muy parecidos a los sistemas que hemos visto en la teoría. Estos incluso tienen la capacidad de ensamblarse a sí mismos. Su comportamiento es descrito por las leyes de la termodinámica y por los conceptos de la física estadística en su no equilibrio. Son excelentes sistemas modelo que permiten probar, por ejemplo, las teorías sobre los efectos colectivos en la interacción entre partículas o sobre la generación de memoria en muchos sistemas. Esto es solo por hablar del mundo celular. Los coloides también se encuentran en la naturaleza y estos han sido claves para descifrar incógnitas sobre el comienzo de la vida. Los principales componentes coloidales de los suelos son los sedimentos minerales y se encuentran en formas inorgánicas en arcilla y de forma orgánica en el humus. ¿Qué tal? Ay, bien. Hoy Los coloides del suelo juegan un papel importante en el almacenamiento e intercambio de los minerales requeridos por las plantas, especialmente por el calcio, el magnesio y el potasio. El simple hecho de reconocer que estamos rodeados por los sistemas coloidales es lo primero. El darnos cuenta de las maneras en las que estas partículas se manifiestan en la vida, cómo son parte de los procesos que nos mantienen vivos día a día, el hecho de saber que se encuentran en nuestras células, en el suelo primitivo, en condiciones del estado del clima, en formas hermosas como las piedras preciosas, por solo mencionar algunos procesos. ¿Y cómo lo han hecho desde que empezó la vida en esta esfera llamada planeta Tierra? Nos puede dar las respuestas que estamos buscando para entender por completo los procesos biológicos y hasta comprender más a fondo el origen de la vida y las incógnitas que hasta el día de hoy no hemos podido contestar. Los coloides, al ser soluciones tan complejas, forman parte de muchos procesos a la vez muy basales y muy complejos. El conocer realmente cómo funcionan y cuáles son sus propiedades es sumamente importante, ya que forman parte de nuestra vida cotidiana y tal vez ni siquiera sabíamos que eran un coloide, simplemente pensábamos que era parte de un estado de la materia, como sólido, líquido o gaseoso, cuando realmente pues es más diferente. El comprender cómo funcionan este tipo de mezclas puede ser esencial para lograr comprender 100% cómo funciona un proceso biológico, desde lo que ocurre en nuestras células hasta el intercambio iónico que ocurre en los suelos y hasta procesos muchísimo más complejos que existen en el universo. Saber las propiedades que estos tienen también es esencial a la hora de intentar comprender procesos básicos.